Hola a todos, ¿cómo están? Carlos Sánchez aquí, espero que estén muy bien. Y el de hoy vamos a hablar de el nuevo álbum de larga duración de Margaret de Siempre Viva, Un lugar más cierto. Pese a ser una agrupación relativamente joven, digo relativamente porque ya han pasado como 5 años aproximadamente, Margaret de Siempre Viva definitivamente ha sabido contribuir muy bien a la escena alternativa colombiana, no solamente siendo unas agrupaciones cruciales precisamente para entender el desarrollo de la música y la escena indie rock en Colombia, sino también para aportar incluso a los géneros mismos a los que pertenece, porque pues en todos sus proyectos podemos encontrar un abanico desde el post-punk hasta rock alternativo y llegando incluso al trip hop o al indie rock. Entonces sí ha sido una constante no solamente su influencia en otras agrupaciones, sino también que desde el 2017 con sus primeros EPs, sus primeros álbumes, siempre suelen ser muy bien recibidos por el público. Es así como llegaría este año su tercer álbum de larga duración, Un lugar más cierto, que con 19 canciones y casi una hora de duración llegan con lo que es hasta el momento su proyecto más largo. Y si bien es cierto que conocimos varias canciones que van a ser parte de este disco con sus tres sencillos que fueron sacando a lo largo de este año, igualmente nos hacía falta como una mirada más general de lo que iba a tratar el disco, porque Fractal, Mi Barco y Depresión Post Paisaje nos invitaban a entender que este álbum iba a tomar varios temas como la nostalgia, el pasado, el miedo al futuro, la intención como de seguir avanzando en la vida, pero igualmente eran momentos muy cortos, eran momentos quizás muy particulares y no sabemos si eso iba a representar como la generalidad narrativa de este proyecto o incluso sonora, cosa que quizás en esta segunda parte definitivamente no es lo que representa. Ese álbum también apunta a ser una muestra quizás muy diversa también en sonidos. Aquí vamos a encontrar tanto synth rock como rock alternativo, post-punk clásico de Margarita Sempridad, hasta baladas, pero iremos hablando de eso más adelante. El álbum abre con Éxodo, una canción que tiene muchos arreglos quizás orquestales, hay violines, hay quizás hasta chelos, hay un montón de... hay como un sentido muy orquestal clásico para abrir este disco que no va a verse reflejado a lo largo del proyecto, es más como quizás una canción de intro y solamente estos elementos van a ser reflejados hasta el final del último corte del álbum. Luego llega Mi Barco, canción que va a representar como el abanico tanto narrativo como sonoro de los elementos que vamos a encontrar a lo largo del proyecto. Siento que maneja quizás muy bien como toda esta vuelta para introducirnos en los temas que van a ser quizás transversales en el disco, el pasado, el duelo, la nostalgia, y lo hacen de una manera bastante bien desarrollada. Asimismo, el sonido está muy bien ejecutado y es una mezcla bastante pulcra, muy cómoda de escuchar. Asimismo, me parece bacano el uso de imágenes a los que invitan con este tipo de canciones. Por ejemplo, cuando menciona que nunca ha sido mi barco, invitan no solamente a decir quizás que nunca ha tenido quizás el rumbo de su vida, esta imagen constante que podemos encontrar quizás en figuras muy poéticas, en la que el barco termina siendo el devenir del agua, de la vida y demás, así como para encontrarnos en una quizás imagen más mítica, más mitológica, en la que el barco se puede asemejar con el barco de Caronte, es decir, el traspaso de la vida a la muerte, y estos dos elementos van a estar jugando constantemente a lo largo del disco. Entonces quizás no haya una lectura sola para lo que nos está presentando Margarita Siempre Viva en este álbum. Sin embargo, para facilitar el desarrollo de esta reseña, yo solo y únicamente me voy a relacionar con el desarrollo metafórico del pasado, del duelo y de los traumas para poder hacer como tal, como el análisis de las canciones por canciones, porque si hago una doble siento que me van a volatar. Luego llega Un lugar más cierto, canción que le da título al disco, en la que de nuevo se invita a entender este lugar más cierto, no como un punto geoespacial, sino más bien como un momento, como una especie de lugar en el que el alma se siente cómoda, muy similar a la imagen de libertad que podemos encontrar con autores como Derrida. Entonces también las imágenes son bastante complejas para llegar a asimilar, pero más o menos va por ese lado. Sin embargo, ese punto narrativo quizás tan álgido no se compara tanto con la propuesta sonora que nos están dando. Realmente la propuesta de los sintetizadores en esta canción pueden volverla un poco disonante y hacer que choque un poco entre lo que nos están queriendo decir y entre lo que nos están haciendo escuchar. Luego llega Incierto, uno de los bastantes interludios de este disco, que solamente va como a expandir lo que vimos en la canción anterior.
Luego en Nena nos trae quizás un sonido más post-punkero clásico del Margarita Siempre Viva, por lo que si bien no es quizás de las canciones más propositivas del álbum, sí es de las más cómodas. Aquí me parece que juega muy bien que el sintetizador no sea un elemento principal, sino secundario para acompañar todo lo que viene a ser sonoramente la canción. Asimismo, también es una canción que no solamente invita quizás a desprendernos de la normalidad para seguir adelante, sino también entender qué es esa normalidad de la cual tenemos que desprendernos a partir de una confrontación con el pasado. Tema que se toma un poco con la siguiente canción, La Suerte, pero que realmente siento que particularmente en este corte sí ya no está aportando particularmente nada nuevo a este disco. Luego llega lo que es mi canción favorita del disco y francamente una de mis favoritas de lo que ha sido la discografía de Marguerite Siempre Viva, que es Fractal. Una canción muy bien pensada, muy bien ejecutada, y sobre todo muy disfrutable. Siento que si de verdad quisiéramos llegar a resumir todo este álbum en una canción, esta es la que mejor logra encarnarlo, no solamente por lo inteligente de su narrativa, sino por el cambio sonoro que está dentro de la misma canción, oscilando incluso entre dos géneros completamente distintos. Y realmente hay una transición entre esos dos tan cómoda de escuchar que hace que no se sientan dos canciones distintas, sino que se sienta como un gran comentario a lo largo del álbum. Y es que el conflicto que está teniendo respecto al pasado está muy bien representado en esta canción. Esa sensación en la cual nosotros queremos estar en el pasado, queremos vivir de la nostalgia, mientras la vida está pasando al mismo tiempo, es una constante en esta canción. Letras como arremeto contra el sueño de un amanecer, arremeto sin saber que la tarde viene después, es tenerle miedo a lo que está pasando con la vida misma de uno, conectando perfectamente con lo que nos habían presentado en Mi Barco. Y luego cuando hay un cambio casi completo de género en esta canción, se puede representar como un cambio, como un despertar quizás espiritual y de una cosmovisión completamente distinta. Se quiere desprender de su pasado, se quiere desprender de la imagen de la nostalgia, haciendo incluso que la noción del pasado sea un poco más difusa. Sin embargo, no está tirando a la basura su pasado o renegando de él, al contrario, busca encontrar en su pasado los elementos emocionales y sentimentales lo suficientemente fuertes y representativos para seguir adelante. Letras como y los colores solo son el aura de nuestros recuerdos para no olvidarte y el bálsamo sea extrañarte. Y ojalá cuando deje de verte, nunca deje de amarte. Dios, de verdad, de los momentos más conmovedores del disco. Sin embargo, esa diversidad en una sola canción no se ve representada en su siguiente corte, Canto de Abrigo, donde de nuevo quizás hay un cambio de géneros dentro de la misma canción, pero al no tener una transición tan bien ejecutada como lo hubo en Fractal, aquí sí se siente un poco incómodo de escuchar. Luego llega Automático, que retoma de nuevo mi atención, aprovechando muy bien todos los elementos electrónicos a su disposición, y asimismo me parece que va transicionando muy bien. El coro de esta canción es uno bastante memorable, y no solo porque demuestra quizás mucha comodidad sonora, sino también porque a la larga narrativamente aporta demasiado al álbum. La desesperación de entenderse en el pasado evidenciada en los gritos del final de Christian son simplemente espectaculares. Luego llega el resto de los pasos, quizás de las canciones que menos me gustaron de todo el proyecto, no solamente porque casi no aporta nada al álbum, sino también porque esta relación de ir cambiando entre Margarita Siempre Viva con Thomas Parr no se siente bien. Siento que en esta ocasión quisieron repetir lo logrado con Métricas Frías en su momento, pero a diferencia de esa canción, Evitar el Encuentro, aquí el beat no apoya para nada. Realmente Thomas va por un lado y Margarita Siempre va para el otro. O sea, realmente las propias imágenes a las que la canción nos invita a pensar no están teniendo una relación cohesiva dentro de la misma canción. Y eso hace que solamente quiera hacer como una especie de corte más bien edgy, oscuro y tétrico, más que otra cosa por el simple hecho de ser. Entonces siento que esa es una oportunidad bastante perdida porque particularmente a mí me gusta mucho cómo rapea Thomas Parr, pero definitivamente lo que fue esta canción siento que sí es una colaboración bastante perdida. Luego abre la segunda mitad del disco con el interludio de Cuando tú hablas yo escucho, y siento que esta segunda mitad del álbum es mucho más interesante que la primera. En Tiempo y Inexistencia entrega una canción mucho más inclinada a un indie rock o incluso a un rock pop, que por momentos incluso puede recordar un estilo sonoro parecido al que podemos encontrar en un proyecto de Duplat. Y acá se ve por primera vez en todo el disco una intención de afrontar al futuro que tanto estaba evitando y tanto estaba evadiendo
en la primera mitad del disco. Luego llega Depresión Post-Paisaje, una canción muy al estilo de cómo maneja el romance Margarita Siempre Iba, y de aquí lo que más puedo rescatar, más allá de que suena bastante bien, es sobre todo la imagen del hogar. La imagen de la casa va a estar muy relacionada figurativamente con el status quo y con el hogar. Y estas dos imágenes van a ser muy bien ejecutadas en la siguiente canción, Casa Vacía. Esta transición entre Depresión Post-Paisaje y Casa Vacía es definitivamente, yo creo que, de los mejores momentos del disco. Casa Vacía mantiene un poco como este sentido más movido, más interesante y más frenético, en el que ruega encontrar sentido a las cosas que lo están rodeando, a la par de tener una estética de indie rock muy, muy, muy fuerte, muy enérgica, a la par de estar rodeado como este indie rock repleto de vitalidad. Asimismo, con momentos muy coreables y memorables. No sabía lo que se sentía vivir en una casa vacía. Luego llega otro interludio, Amor Doméstico, que siento que llega muy adelantado. No digo que sea innecesario, pero sí siento que llega muy antes, porque es que todas las canciones que le van a seguir para preparar el cierre del disco, muchas mantienen la esencia de Tiempo en Asistencia. Entonces yo siento que también el rol que debe ejercer el interludio también debe ser marcar diferentes estilos sonoros dentro de las canciones. Y narrativamente pues todo va siguiendo la misma línea, entonces pues tampoco hay mucha diferencia que podamos sentir necesariamente como dos elementos completamente distintos. Luego llega Mundo Peligroso, que es quizás un momento más crítico con el mundo contemporáneo y moderno al que estamos rodeados actualmente, así como para demostrar y materializar algo que desde Fractal está prometiendo, y es como esta idea y esta intención de utilizar y desaferrarse tanto del pasado para solamente quedarse con los aprendizajes que van a hacer que tenga un mejor futuro. Esto realmente denota mucha madurez a lo largo de este proyecto, así como en las propias letras de la propia agrupación. Luego llega Ahora Nada es Imposible, que mantiene quizás esta imagen quizás tan optimista que venía trabajando de canciones anteriores. Y aquí me parece un logro bastante chévere que el sintetizador sea un elemento protagónico de la canción, pero eso no necesariamente hace que suene mal. Entonces no es necesariamente que nosotros necesitemos un mismo tipo de canción de Margarita Siempre Viva para que sea disfrutable. Pero esto no sucede con las siguientes dos canciones. En Recuerda Despedirte trae probablemente una canción que simplemente no hace parte de este disco, con un estilo más bien acústico, y luego acaba el álbum con El Carajillo Inglés, que junto con la colaboración con Thomas Parr es probablemente de las canciones que menos me gustaron del proyecto. Definitivamente, si la anterior no parecía que no hacía parte de este disco, esta simplemente pareciera que no hace parte de la banda. No entiendo genuinamente a qué apunta con esta canción, más allá de terminar con esos arreglos que vimos en la primera canción. Pero repito, no son necesariamente útiles para mantener la narrativa y el desarrollo de lo que es este proyecto. Es así como acaba el álbum, un proyecto que en sus 55 minutos, y debido a que hay bastantes momentos en los que pierde cohesión, hace que se sienta bastante pesado de escuchar. O sea, sí, de verdad está, yo creo que es una escucha mucho más dirigida a fans y a gente que le gusta bastante Margarita Siempre Iba, pero no necesariamente una carta de invitación para empezar a escuchar su propia música. Asimismo, hay canciones que siento que solo van a funcionar dentro del álbum, pero que aún así no terminan de apoyar mucho, como es el caso de varios de los interludios de este disco. Asimismo, hay muchas canciones que siento que no terminan aportando realmente nada en particular a este proyecto, solo terminan siendo quizás extensiones de las canciones anteriores. Y hay mucha disonancia entre lo que es el primer corte y el segundo corte. Al menos en el segundo hay momentos mucho más sólidos y un bloque mucho más interesante que lo que es el primero, pese a que en el primero se encuentra mi canción favorita. Pero siento que este álbum también funciona para decirnos que no necesariamente tenemos que estar esperando el mismo sonido de siempre, Margarita Siempre Iba, para disfrutar de sus canciones. Realmente hay momentos muy valiosos que no necesariamente tienen que estar rodeados del post-punk con el que abrieron su propia discografía. Y sí, se valora mucho el intento de experimentar. Es evidente que quieren hacerlo, es evidente que se quieren salir constantemente de su zona de confort. No solamente porque termina siendo un elemento central dentro del desarrollo narrativo de su disco, sino también lo evidencian sonoramente. Y claro, hay muchas veces que esos experimentos no van a salir de la manera esperada, pero no por eso hay que dejarlos de lado. Esta yo creo que, si bien no termina siendo mi disco favorito, Margarita Siempre Iba, tampoco considero que sea una escucha perdida o un álbum malo en general. Sí siento que hay momentos en los que claramente hay que mejorar, o ya no canciones que terminan sobrando,
pero otros cortes terminan también nutriendo bastante no solamente la madurez de la agrupación, sino del proyecto mismo. Ojalá en un siguiente proyecto encontremos esta intención de experimentar, quizás con cortes mucho más consistentes a medida que avanza el proyecto. Pero de momento, para mí este álbum es un débil 6 de 10 y ya. Dale like si te gustó el video y ya si no te gustó, suscríbete si estás suscrito, coméntame qué álbum debería escuchar, qué álbum debería reseñar, cuánto le pondrías a este disco. Sígueme si quieres, todo está en la descripción. Espero que todo esté bien con tu vida. Esto fue Un lugar más cierto de Margarita Siempre Viva. Y nada,